Mi nombre es Carter, y lo que voy a contarles es algo que, hasta hoy, no me he atrevido a compartir con nadie. No es solo por miedo a no ser creído, sino también por el temor a las consecuencias de revelar lo inimaginable. Soy criptozoólogo aficionado. Sí, esos tipos que buscan monstruos, criaturas que la ciencia se niega a reconocer. Para muchos, mi pasión es una mezcla de locura y fantasía, pero para mí, siempre ha sido una búsqueda de la verdad. De día, mi vida es ordinaria, trabajo en una librería en el centro de la ciudad. Pero, cuando cae la noche, mi verdadera pasión toma el control. He pasado años estudiando leyendas, avistamientos y rastreando cualquier indicio de lo desconocido. Mi obsesión por los críptidos comenzó cuando era solo un niño, después de leer un libro sobre el monstruo del lago Ness. Aquella fascinación infantil se convirtió en una búsqueda de por vida. Hace unos meses, me uní a un grupo local de criptozoólogos. Son personas como yo, buscadores de misterios, esperando encontrar esa prueba irrefutable que nos daría la razón. Habíamos planeado una expedición para investigar una serie de avistamientos recientes de Bigfoot en un bosque cercano, conocido por sus numerosos rumores y leyendas. Era la oportunidad perfecta para entrenar a los nuevos miembros del grupo y poner a prueba nuestras habilidades y equipo. La noche antes de partir, recuerdo haber sentido una mezcla de emoción y nerviosismo. Revisé mi equipo una y otra vez, cámaras, grabadoras, sensores de movimiento, todo lo necesario para documentar cualquier encuentro. No podía evitar preguntarme si esta vez sería diferente, si finalmente nos encontraríamos cara a cara con lo desconocido. El bosque al que nos dirigíamos era conocido por su belleza y misterio. A lo largo de los años, muchos habían afirmado ver sombras y figuras entre los árboles, y aunque la mayoría de estos relatos se perdían en el escepticismo, para nosotros cada historia era una pista, un pedazo del rompecabezas que estábamos ansiosos por completar. Sin embargo, lo que encontramos en aquel bosque fue algo para lo que ninguno de nosotros estaba preparado. Algo que desafiaría nuestras creencias, nuestra comprensión de lo posible y lo imposible. Lo que empezó como una aventura llena de esperanza y curiosidad, pronto se convirtió en una pesadilla de la que, a duras penas, logré escapar. Esta es mi historia, la historia de cómo mi obsesión por lo desconocido me llevó a un encuentro aterrador, y de cómo esa experiencia cambió mi vida para siempre. El día de la expedición había llegado, y con él, una mezcla de anticipación y nerviosismo que me invadía por completo. Nos encontrábamos en el umbral del bosque, un lugar teñido de leyendas y susurros sobre el Bigfoot. Éramos un grupo diverso, desde veteranos en la criptozoología hasta novatos cuyos ojos brillaban con la emoción de la aventura. A medida que avanzábamos en nuestro vehículo, las evidencias de la civilización se iban desvaneciendo detrás nuestro, reemplazadas por el denso manto verde del bosque. El camino era irregular, lleno de baches y curvas que serpentean a través de un terreno cada vez más salvaje. A nuestro alrededor, los árboles se alzaban como antiguos guardianes, sus copas ocultando el cielo. Al llegar al campamento, la tarde ya comenzaba a ceder ante la noche. Montamos nuestras tiendas con eficiencia, cada uno asumiendo su rol como si fuera un ritual bien ensayado. La emoción entre los novatos era palpable. Para ellos, esta era la primera inmersión en un mundo que hasta ahora solo había existido en historias y sueños. Después de una comida rápida alrededor de la fogata, decidimos hacer nuestra primera incursión en el bosque. La luna llena bañaba el paisaje en una luz etérea, creando sombras danzantes entre los árboles. Armados con linternas, cámaras y grabadoras, nos adentramos en la oscuridad, guiados por la promesa de lo desconocido. El bosque por la noche era un mundo completamente diferente. Los sonidos de la naturaleza eran más intensos, más vivos. Cada crujido de una rama, cada susurro del viento parecía llevar consigo un enigma. Los novatos seguían de cerca, sus ojos escudriñando cada sombra, cada movimiento inesperado. Fue entonces cuando comenzamos a escucharlos, sonidos extraños, distintos a los habituales de la fauna nocturna. Eran pesados, como si algo grande se moviera entre los árboles. Al principio, los novatos pensaron que era parte del entrenamiento, una broma para asustarlos. Pero yo sabía que no era así. Había algo en aquellos sonidos que helaba la sangre, una sensación de estar siendo observados por algo que no pertenecía a nuestro mundo.
Regresamos al campamento, el grupo lleno de susurros y conjeturas. Algunos estaban emocionados, otros claramente asustados. Yo me acosté en mi tienda, pero el sueño no llegó. Mi mente daba vueltas, recordando y analizando cada sonido, cada detalle. Algo me decía que lo que íbamos a encontrar en este bosque sería mucho más de lo que habíamos venido a buscar. Esa noche, bajo la sombra de los árboles centenarios y con el eco de esos pasos desconocidos aún resonando en mi cabeza, supe que estábamos al borde de algo grande. Algo que podría cambiarlo todo. No sabía si sentirme emocionado o aterrado, pero una cosa era segura, estábamos a punto de adentrarnos en un misterio que iba más allá de cualquier leyenda que hubiéramos escuchado hasta ahora. El sol de la mañana se filtraba a través de las ramas, dispersando la oscuridad y con ella, la tensión de la noche anterior. A pesar de la luz del día, el bosque conservaba un aire de misterio, como si ocultara secretos en cada rincón sombrío. Desayunamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos sobre los sonidos extraños de la noche. Decidí organizar una expedición en grupos pequeños para cubrir más terreno. La misión era clara, buscar evidencias, huellas, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre los acontecimientos de la noche anterior. Equipados con cámaras, mapas y brújulas, partimos con un aire de determinación. Mi grupo estaba formado por 2 novatos, Mark y Mary, y por mí. Avanzamos con cautela, escudriñando el suelo en busca de huellas. No pasó mucho tiempo antes de que Mark, con un grito ahogado, nos llamara. Allí, ante nosotros, estaba la primera evidencia concreta, una serie de huellas enormes, profundamente marcadas en el suelo blando del bosque. Eran demasiado grandes para ser humanas, y su forma no correspondía a ningún animal conocido. El corazón me latía con fuerza mientras documentábamos el hallazgo. Esto era lo que habíamos venido a buscar. Continuamos nuestra búsqueda emocionados, moviéndonos más profundamente en el bosque. A medida que avanzábamos, la naturaleza parecía absorber todos nuestros sonidos, creando un silencio casi sobrenatural. Era una calma inquietante, rota ocasionalmente por el crujir de una rama o el distante llamado de un pájaro. Pasadas unas horas, llegamos a un claro donde los árboles se abrían para revelar el cielo. Fue Mary quien lo vio primero, algo colgando de las ramas de un árbol cercano. Al acercarnos, nos dimos cuenta de que era un trozo de tela, desgarrado y ensangrentado. Parecía parte de una camisa, y lo que era más alarmante, tenía marcas de garras. La atmósfera se llenó de una tensión palpable. ¿Qué criatura podría haber causado esto? Mientras examinábamos la tela, un sonido nos sobresaltó. Era un golpeteo suave, rítmico, que provenía de la profundidad del bosque. Siguiendo el sonido con cautela, nos encontramos frente a un árbol con marcas extrañas en su corteza. Eran grabados, casi simbólicos, que no parecían hechos por ningún animal conocido. Era evidente que no estábamos solos en este bosque. Algo estaba aquí con nosotros, algo inteligente y posiblemente peligroso. Decidí que era hora de regresar al campamento. Necesitábamos discutir nuestros hallazgos y planificar cuidadosamente nuestro próximo movimiento. Esa noche, alrededor de la fogata, compartimos nuestras experiencias. Cada grupo había encontrado indicios similares, huellas, marcas en los árboles, sonidos inexplicables. La excitación inicial dio paso a una sensación de inquietud. Estábamos en el umbral de un descubrimiento, pero a la vez, en la presencia de algo que desafiaba nuestra comprensión. Aquella noche, mientras me acostaba en mi tienda, no pude evitar sentir que los ojos de una criatura estaban sobre nosotros, observando desde la oscuridad del bosque. A medida que el tercer día amanecía en el bosque, una densa niebla se cernía sobre nosotros, como un velo que ocultaba secretos insondables. La atmósfera había cambiado. Lo que comenzó como una aventura llena de esperanza y curiosidad se estaba transformando en algo más siniestro, algo que rozaba los límites de nuestra comprensión. Después de una noche inquieta, donde los sonidos del bosque parecían más intensos y amenazadores, nos reunimos para desayunar. La conversación era escasa, cada uno perdido en sus pensamientos, reflexionando sobre los eventos de los días anteriores. Las huellas, la tela desgarrada, los extraños grabados en los árboles, todo apuntaba a que no estábamos solos.
Decidimos dividirnos en parejas para explorar diferentes áreas del bosque cercano, con la esperanza de encontrar más pistas sobre la presencia enigmática que nos acechaba. Mary y yo nos dirigimos hacia el norte, hacia un área donde el terreno se volvía más accidentado y las formaciones rocosas prometían nuevos lugares para explorar. A medida que avanzábamos, la niebla se espesaba, reduciendo nuestra visibilidad a unos pocos metros. Nuestros pasos eran cautelosos, nuestros sentidos alerta al máximo. De repente, Mary se detuvo en seco, señalando hacia un conjunto de arbustos. Al principio, no vi nada, pero luego, una figura se movió. Era grande y oscura, apenas visible a través de la niebla. Por un instante, nuestros ojos se encontraron, y sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. No era un animal, pero tampoco era un humano. Era algo, otra cosa. La figura desapareció tan rápido como había aparecido, dejándonos en un estado de shock. Sin palabras, seguimos avanzando, siguiendo su estela, pero ahora con una sensación de urgencia y miedo creciente. No tardamos en encontrar más señales, ramas rotas a gran altura, huellas más frescas que las anteriores, y un olor extraño, un olor a humedad y a algo más, algo salvaje. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio del bosque. Venía del este, de donde uno de los otros equipos estaba explorando. Sin pensarlo dos veces, corrimos hacia el origen del grito, la adrenalina bombeando en nuestras venas. Cuando llegamos, la escena era caótica. Uno de nuestros compañeros estaba en el suelo, temblando, con la mirada perdida en el vacío, mientras los demás lo rodeaban, confundidos y asustados. Entre jadeos, el compañero herido balbuceó sobre una criatura enorme que los había emboscado, más rápida y silenciosa de lo que cualquier animal debería ser. Había atacado sin previo aviso, desapareciendo tan rápidamente como había aparecido. Su descripción coincidía con la figura que Mary y yo habíamos visto. La realidad de nuestra situación se hizo evidente, estábamos siendo cazados. Lo que fuera que habitaba en ese bosque no era solo una criatura esquiva, era un depredador inteligente y peligroso. La misión de investigación había dado un giro inesperado y mortal. Esa noche, mientras nos acurrucábamos alrededor de la fogata, el miedo era palpable. Las historias y teorías se intercambiaban en susurros. ¿Qué era esa criatura? ¿Por qué nos estaba cazando? Una cosa estaba clara, si queríamos sobrevivir, necesitábamos un plan, y lo necesitábamos rápido. El bosque ya no se sentía como un lugar de misterio y aventura. Ahora era un campo de batalla, y nosotros éramos la presa. La mañana del cuarto día en el bosque nos recibió con un silencio ominoso, un presagio de la tensión y el miedo que se había apoderado de nuestro grupo. La niebla aún se cernía sobre nosotros, como un manto que ocultaba no solo nuestra visión sino también nuestras esperanzas de una resolución pacífica. La noche anterior habíamos acordado mantenernos juntos, moviéndonos como un solo ente, pero el bosque, con su laberinto de árboles y sombras, tenía otros planes para nosotros. Comenzamos nuestra marcha con el objetivo de encontrar una ruta segura, pero el bosque parecía retorcido, cambiante, como si estuviera vivo y conspirara contra nosotros. Cada paso que dábamos parecía alejarnos más de nuestro destino. La tensión crecía con cada minuto que pasaba, y la sensación de estar siendo observados no nos abandonaba. De repente, un grito rompió la calma. Era Mary, quien había tropezado y caído a un pequeño barranco. Al intentar ayudarla, nos dimos cuenta de que nos habíamos separado del resto del grupo. Estábamos solos, aislados en una parte desconocida del bosque. La situación era desesperante. Sin señal en nuestros teléfonos y con un GPS que parecía haber perdido toda lógica, estábamos oficialmente perdidos. La prioridad era encontrar a los demás, pero a medida que avanzábamos, el bosque se volvía más denso y opresivo. Cada ruido nos hacía saltar, cada sombra parecía esconder un peligro inminente. La criatura, o lo que fuera que nos acechaba, parecía jugar con nosotros, apareciendo y desapareciendo, dejando huellas y señales que solo servían para aumentar nuestra confusión y miedo. Al caer la noche, la situación se volvió aún más crítica. La oscuridad en el bosque era total, una oscuridad que parecía consumir no solo la luz sino también nuestro ánimo.
Encendimos una pequeña fogata para mantenernos calientes y para intentar señalar nuestra posición al resto del grupo. Pero con cada hora que pasaba, la esperanza de ser encontrados disminuía. Fue entonces cuando ocurrió. Algo se movía en la oscuridad, rodeando nuestro improvisado campamento. Podíamos oírlo, un sonido sutil pero constante, como el de algo grande desplazándose con cuidado. Mary y yo nos mantuvimos en silencio, apenas respirando, mientras la presencia se hacía más y más evidente. De repente, una figura emergió de la oscuridad. Era inmensa, con ojos que reflejaban el fuego de nuestra fogata. No era un animal, ni tampoco era completamente humano. Estaba cubierto de pelo, con brazos largos y una postura encorvada. Por un momento, todo quedó en silencio, nuestros ojos fijos en la criatura, y los de ella en nosotros. Luego, tan rápido como apareció, la criatura se desvaneció en la oscuridad, dejándonos solos una vez más. Pero esa breve aparición cambió todo. Ya no era solo miedo lo que sentíamos, sino también un profundo asombro. Lo que acabábamos de ver era la prueba de que no estábamos locos, de que algo realmente habitaba en ese bosque, algo más allá de nuestra comprensión. Aquella noche, bajo la inmensidad del cielo estrellado y la opresiva presencia del bosque, supe que nuestra lucha no era solo por sobrevivir, sino también por entender. Después de la aparición de la criatura, Mary y yo apenas pudimos dormir. El amanecer nos encontró agotados, pero decididos a encontrar a nuestros compañeros y salir de ese bosque. Aunque ahora sabíamos que no estábamos solos, que algo nos observaba desde las sombras, había una determinación renovada en nosotros. Necesitábamos respuestas, y quizás, encontrar a los demás nos las proporcionaría. Nos pusimos en marcha, siguiendo un rumbo que creímos era el correcto. A medida que avanzábamos, el bosque parecía tornarse más hostil, los árboles más retorcidos, las sombras más profundas. Cada ruido nos hacía saltar, cada movimiento en la periferia de nuestra visión nos hacía girar esperando enfrentar a nuestro perseguidor. A media mañana, encontramos un claro en el bosque. El sol se filtraba a través de los árboles, proporcionando un breve respiro de la opresiva oscuridad. Fue entonces cuando escuchamos un sonido, un crujido sordo, seguido de un gruñido bajo. Nos quedamos inmóviles, nuestros corazones latiendo con fuerza. De entre los árboles, surgió la criatura, imponente y feroz, sus ojos fijos en nosotros. No tuvimos tiempo de pensar. La criatura se abalanzó hacia nosotros con una velocidad aterradora. Instintivamente, corrimos, adentrándonos en la espesura del bosque, mientras el sonido de la criatura nos perseguía. Podía oír su respiración pesada, sentir su presencia casi tocándonos. Era una cacería, y nosotros éramos la presa. En un momento de desesperación, tropecé y caí al suelo. Mary, unos metros adelante, se detuvo y gritó mi nombre. Me levanté rápidamente, justo a tiempo para ver cómo la criatura se abalanzaba sobre mí. En un acto reflejo, saqué mi cuchillo y lo interpuse entre nosotros, logrando herirla en el brazo. La criatura aulló de dolor y retrocedió, dándonos unos preciosos segundos para escapar. Corrimos sin mirar atrás, impulsados por el puro instinto de supervivencia. No sabíamos hacia dónde íbamos, solo que debíamos alejarnos de esa bestia. Finalmente, agotados y sin aliento, nos detuvimos. La criatura no nos había seguido. Estábamos a salvo, al menos por el momento. Nos refugiamos en una cueva cercana, tratando de recuperar el aliento y calmar nuestros nervios. La experiencia había sido aterradora, pero reveladora. La criatura, aunque formidable, no era invencible. Había sentido dolor, había retrocedido. Esto nos dio un atisbo de esperanza, una posibilidad de defendernos y encontrar la salida. Mientras la oscuridad caía una vez más sobre el bosque, sabíamos que la noche traería nuevos horrores. Pero nos concentramos en nuestro propósito, encontrar a los demás, sobrevivir, de alguna manera, luchar. La criatura nos había cazado, pero ahora entendíamos un poco más sobre ella. Y con ese conocimiento, tal vez, podríamos encontrar una manera de enfrentarla. La cueva en la que nos refugiamos se convirtió en nuestro santuario temporal, un lugar para recuperar fuerzas y replantear nuestro siguiente movimiento. A pesar del cansancio que nos embargaba,
el miedo y la adrenalina nos mantenían alerta. Mary y yo intercambiamos historias sobre nuestras experiencias y conocimientos de criptozoología, intentando dar sentido a lo que nos estaba acechando. Mientras hablábamos, le di vueltas a un detalle en el que no había pensado mucho en el caos de la persecución. La criatura había retrocedido cuando la herí. Esto significaba que podía sentir dolor, que había una posibilidad, por pequeña que fuera, de enfrentarla. Esta revelación nos dio un atisbo de esperanza. Un plan comenzó a formarse en mi mente. Decidimos que al amanecer intentaríamos encontrar una ruta de vuelta al campamento, esperando reunirnos con los demás. La noche en la cueva fue larga y tensa, saltando al menor ruido, temiendo que la criatura pudiera encontrarnos. Pero el amanecer llegó sin incidentes, y con la luz del día, un renovado sentido de propósito. Avanzamos con cautela, manteniéndonos alerta a cualquier señal de la criatura o de nuestros compañeros. A medida que nos adentrábamos más en el bosque, encontramos algo que nos detuvo en seco, un claro lleno de objetos dispersos que parecían pertenecer a un campamento. Pero había algo extraño en este lugar, algo que no encajaba. Entre los objetos, encontramos documentos y equipos que no eran nuestros, ni parecían pertenecer a ningún criptozoólogo aficionado. Había cámaras de alta tecnología, dispositivos de rastreo, y lo más inquietante, varios documentos con sellos gubernamentales. ¿Qué estaba haciendo el gobierno en este bosque? ¿Tenían conocimiento sobre la criatura? Mientras examinábamos los documentos, encontramos informes que hablaban de experimentos, de criaturas desconocidas, y de un proyecto secreto. Todo apuntaba a que la criatura que nos perseguía no era un críptido desconocido similar al Bigfoot, sino el resultado de algún experimento escapado o liberado. La realidad de nuestra situación se volvía más oscura y peligrosa a cada momento. Fue entonces cuando escuchamos los gritos. Venían del este, hacia donde suponíamos que se encontraba nuestro campamento original. Sin pensarlo, corrimos hacia el origen de los gritos, con la esperanza de encontrar a nuestros compañeros. Lo que nos encontramos fue un escenario de caos. Parte de nuestro equipo había sido atacado. Entre los heridos y aterrorizados compañeros, nos enteramos de que habían sido emboscados por la criatura, que parecía estar cazándonos sistemáticamente. Pero ahora, con la nueva información sobre el posible origen de la criatura, teníamos más preguntas que respuestas. ¿Qué había creado el gobierno? ¿Por qué estaba aquí? Y lo más importante, ¿cómo podríamos sobrevivir a algo que era más que una simple bestia del folclore? Estas preguntas nos atormentaban mientras nos preparábamos para pasar otra noche en el bosque, una noche que, sin duda, traería nuevos horrores y desafíos. La oscuridad nueva noche en el bosque parecía aún más densa, cargada con el peso de nuestras recientes revelaciones y los gritos aún resonando en nuestros oídos. Reunidos en lo que quedaba de nuestro campamento, nos enfrentábamos no solo a la amenaza de una criatura desconocida, sino también al temor de que estábamos en medio de una situación mucho más grande y peligrosa de lo que jamás imaginamos. La noche se cernía sobre nosotros con una quietud inquietante. Las estrellas eran meros espectadores distantes de nuestra angustia. Nos turnábamos para vigilar, aunque ninguno de nosotros podía apartar realmente la vista de las sombras que nos rodeaban, temiendo lo que podrían ocultar. Fue en uno de estos turnos de vigilia cuando lo impensable sucedió. Uno de nuestros compañeros, Jack, se había alejado unos metros del campamento para inspeccionar un ruido extraño. Los minutos pasaron y no regresó. Preocupados, formamos un grupo de búsqueda, llamándolo en voz baja, temiendo atraer la atención de la criatura. Buscamos durante lo que parecieron horas, adentrándonos en la oscuridad del bosque, pero Jack había desaparecido sin dejar rastro. Esta pérdida golpeó al grupo con una fuerza brutal. La realidad de nuestra vulnerabilidad y aislamiento se hizo más palpable que nunca. No solo nos enfrentábamos a una criatura misteriosa, sino que ahora también debíamos lidiar con la posibilidad de que estuviéramos siendo cazados. Con el amanecer, la tensión entre nosotros creció. Las discusiones empezaron a surgir, algunos querían abandonar la búsqueda y encontrar una salida del bosque lo antes posible, mientras que otros, incluido yo, sentíamos la responsabilidad de encontrar a Jack y descubrir la verdad detrás de la criatura y los documentos gubernamentales. Mientras debatíamos, Mary, que había estado examinando el área, nos llamó. Había encontrado algo,
un pequeño dispositivo electrónico semi-enterrado bajo unas hojas. Parecía ser un tipo de transmisor. ¿Era posible que nos estuvieran rastreando? ¿Era esto parte de un experimento más grande, y nosotros meros sujetos de prueba? La paranoia se apoderó del grupo. Ya no sabíamos en quién confiar, si alguno de nosotros podría ser parte orquestante de ese experimento gubernamental. Cada sombra, cada ruido, cada movimiento entre los árboles parecía amenazador. Decidimos que la única opción era seguir moviéndonos, intentar encontrar una ruta de salida mientras buscábamos a Jack. Pero el bosque, con su laberinto de árboles y sombras, parecía tener su propia agenda. Cada paso que dábamos parecía llevarnos más adentro, más lejos de la civilización y más cerca de los secretos oscuros que se escondían en sus profundidades. A medida que el día avanzaba, la sensación de estar siendo observados crecía. En un momento dado, creí ver una figura moviéndose entre los árboles, pero cuando me acerqué, no había nada. ¿Estaba empezando a perder la cordura, o había algo más en este bosque, algo más que la criatura que nos perseguía? El día terminó sin respuestas, solo con más preguntas y una creciente sensación de desesperación. Estábamos perdidos, física y emocionalmente, en un bosque que parecía estar vivo, respirando con los susurros de secretos antiguos y terrores modernos. Y en algún lugar, oculto en la espesura, algo nos observaba, esperando su momento para atacar. El siguiente día en el bosque amaneció con una sensación de inminente peligro. Después de las desapariciones y los hallazgos inquietantes, nuestro grupo se encontraba al borde del colapso. La desconfianza se había instalado entre nosotros, cada ruido, cada movimiento en la espesura del bosque amplificaba nuestro miedo. A medida que avanzábamos, la tensión entre nosotros era palpable. Cada uno de nosotros saltaba al menor sonido, y nuestras miradas se cruzaban con sospecha y miedo. Fue entonces cuando Mary, que había estado revisando el dispositivo de rastreo que encontramos, se detuvo abruptamente. «Esto está activo», dijo con voz temblorosa antes de lanzar el aparato lo más lejos posible. «Creo que nos están siguiendo». La revelación cayó sobre el grupo como una sentencia. No solo estábamos lidiando con la criatura desconocida, sino que también éramos el blanco de una operación mucho más grande y siniestra. Con la moral por los suelos, continuamos nuestra marcha, pero ahora con un nuevo sentido de urgencia. Si realmente nos estaban siguiendo, necesitábamos encontrar una manera de cubrir nuestras huellas. Mientras debatíamos qué hacer, un sonido distante captó nuestra atención. Era el ruido de un motor, algo completamente fuera de lugar en la profundidad del bosque. Siguiendo el sonido, llegamos a un claro donde nos encontramos con la fuente del ruido, un helicóptero militar estaba aterrizando. Nos escondimos entre los árboles, observando. Varios hombres armados y vestidos con trajes de combate salieron del helicóptero. Llevaban equipos avanzados y se movían con un propósito claro. Uno de ellos llevaba un dispositivo que parecía ser un rastreador. Estaban buscando a algo o a alguien. En ese momento, todo empezó a encajar. La criatura, el equipo de alta tecnología, los documentos con sellos gubernamentales, y ahora, estos hombres. Definitivamente estábamos en medio de algo mucho más grande de lo que habíamos imaginado. ¿Era posible que la criatura fuera parte de un experimento gubernamental? ¿Y nosotros, simples peones en un juego peligroso? Antes de que pudiéramos procesar completamente la situación, el sonido de ramas rompiéndose a nuestras espaldas nos sobresaltó. Giramos para ver a la criatura emergiendo de los árboles, sus ojos salvajes fijos en nosotros. En un instante, estábamos atrapados entre los hombres armados y la bestia. Sin embargo, lo que siguió fue un caos absoluto. La criatura atacó, lanzándose contra los hombres armados con una ferocidad inhumana. Nosotros aprovechamos la confusión para escapar, corriendo a través del bosque mientras los sonidos de la batalla resonaban detrás de nosotros. Mientras corríamos, mi mente luchaba por asimilar las revelaciones. Era claro que estábamos involucrados en algo que iba más allá de una simple expedición criptozoológica. Nos habíamos convertido en parte de un experimento oscuro y peligroso, y nuestra única opción era encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, mientras nos escondíamos, el peso de nuestra situación se asentó sobre nosotros.
Estábamos solos, perseguidos, y luchando por nuestras vidas en un juego que no entendíamos completamente. Pero una cosa era segura, debíamos seguir luchando, por la verdad y por nuestra supervivencia. El día en el bosque amaneció con una calma engañosa. Tras la dramática confrontación del día anterior entre la criatura y los hombres armados, nuestro grupo se encontraba en un estado de shock y agotamiento. Pero sabíamos que no podíamos detenernos, teníamos que seguir moviéndonos. A medida que avanzábamos, el miedo y la paranoia se habían apoderado de nosotros. La idea de que éramos sujetos de un experimento gubernamental nos perseguía tanto como la criatura misma. Cada sombra, cada ruido en el bosque parecía amenazador, y nuestras mentes fatigadas a menudo nos jugaban trucos, haciéndonos ver y oír cosas que no estaban allí. Fue en medio de este tenso ambiente cuando Mary, que había estado siguiendo el mapa con atención tratando de encontrar nuestra posición, nos alertó de que estábamos cerca de una posible ruta de escape, un antiguo sendero utilizado por los guardabosques. Con renovada esperanza, apresuramos el paso, deseosos de encontrar una salida. Sin embargo, nuestro alivio fue efímero. Al llegar al sendero, nos encontramos con una escena desoladora. El camino estaba bloqueado por árboles caídos y escombros, como si hubiera sido intencionalmente obstruido. Era como si alguien o algo no quisiera que saliéramos del bosque. Mientras debatíamos qué hacer, un rugido sordo llenó el aire, seguido por el sonido de ramas rompiéndose y hojas susurrantes. La criatura estaba cerca, y esta vez, parecía más agresiva, más decidida. Sin tiempo para pensar, nos dispersamos, corriendo en diferentes direcciones, mientras la bestia nos perseguía con una ferocidad aterradora. Me encontré corriendo solo, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, mi respiración entrecortada. Podía oír a la criatura detrás de mí, cada vez más cerca. En un acto desesperado, me lancé a un lado, ocultándome detrás de un árbol caído. La criatura pasó de largo, su figura imponente apenas visible entre la espesura. Mientras yacía allí, tratando de controlar mi respiración, una idea comenzó a formarse en mi mente. La criatura, a pesar de su fuerza y velocidad, parecía que se guiaba principalmente por el sonido y el movimiento. Si podíamos usar esto a nuestro favor, tal vez pudiéramos encontrar una manera de evadirla o incluso de enfrentarla. Reuniendo mi coraje, salí de mi escondite y comencé a buscar a los demás. Uno por uno, los fui encontrando, cada uno tan aliviado como yo de no haber sido capturado por la bestia. Compartí mi plan con ellos, crear distracciones sonoras para confundir a la criatura y encontrar una manera de rodear el bloqueo en el sendero. A medida que la noche se acercaba, nos preparamos para llevar a cabo nuestro plan. Sería peligroso, pero era nuestra única esperanza de escapar del bosque y de la pesadilla en la que nos habíamos sumergido. Con palos y piedras, comenzamos a crear ruido en diferentes direcciones, esperando desorientar a la criatura. El bosque se llenó de sonidos, un concierto caótico diseñado para confundir a nuestro perseguidor. Aprovechando la distracción, comenzamos a avanzar hacia el bloqueo, moviéndonos con cautela, pero con determinación. La tensión era insoportable, cada sombra parecía esconder un peligro mortal. Pero nuestro plan estaba funcionando. La criatura, confundida por los ruidos, se movía de un lado a otro, permitiéndonos llegar al bloqueo en el sendero. Con un esfuerzo frenético, comenzamos a despejar el camino, retirando los escombros y los troncos caídos. Justo cuando estábamos a punto de abrir una ruta lo suficientemente grande como para pasar, la criatura se dio cuenta de nuestro engaño y se abalanzó hacia nosotros con un rugido ensordecedor. Lo que siguió fue una nueva lucha desesperada por la supervivencia, una batalla no solo contra la bestia, sino también contra el miedo y la desesperación que nos había consumido durante días. La noche cayó sobre nosotros mientras luchábamos, y el bosque se convirtió en un escenario de terror y valentía, de humanos enfrentando lo desconocido con la única esperanza de ver otro amanecer. La batalla contra la criatura en el oscuro bosque había sido aterradora. A pesar de nuestros esfuerzos por desorientarla y escapar, la bestia demostró ser un adversario formidable. Nos encontrábamos exhaustos, heridos, pero aún con vida. La criatura, herida por nuestra defensa, había retrocedido momentáneamente, dándonos una preciosa oportunidad para huir.
nos apresuramos a través del sendero que habíamos despejado, impulsados por un miedo visceral y la desesperación de escapar de aquella pesadilla. A cada paso que dábamos, el temor de que la criatura nos siguiera estaba presente, acosándonos como una sombra implacable. El sendero se retorcía y serpenteaba a través del espeso bosque, y cada ruido, cada movimiento en la periferia de nuestra visión nos hacía saltar. Nuestros cuerpos estaban al límite, cada músculo gritando de dolor y agotamiento, pero la necesidad de sobrevivir nos impulsaba a seguir adelante. De repente, el terreno comenzó a cambiar. Los árboles se abrían, y a lo lejos, podíamos ver lo que parecía ser el final del bosque. La esperanza nos llenó de un nuevo vigor. Tal vez, solo tal vez, podríamos salir de esto con vida. Pero la criatura no había terminado con nosotros. Con un rugido que resonó a través del bosque, emergió de entre los árboles, su figura imponente y sus ojos llenos de una furia salvaje. Esta vez, parecía más decidida, impulsada por el dolor y la ira. Corrimos con todo lo que teníamos, pero la criatura se acercaba rápidamente. En un acto desesperado, nos separamos, tratando de confundirla y disminuir nuestras posibilidades de ser atrapados todos juntos. Podía oír los gritos y rugidos detrás de mí, una sinfonía de terror que marcaba un final inminente. Por un milagro, logré salir del bosque, emergiendo en un campo abierto bajo la luz de la luna. Me detuve un momento, jadeando, tratando de entender si era real. El contraste entre la opresiva oscuridad del bosque y la libertad del campo abierto era abrumador. Pero no había tiempo para detenerse. A pesar de estar fuera del bosque, no estábamos a salvo. La criatura podría seguirnos en cualquier momento. Miré hacia atrás, hacia el oscuro umbral del bosque, esperando ver a los demás emergiendo, pero solo había silencio y oscuridad. Con el corazón pesado y el cuerpo al borde del colapso, me obligué a seguir moviéndome. Tenía que encontrar ayuda, tenía que contar lo que había sucedido. Pero incluso mientras me alejaba del bosque, sabía que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. La realidad de lo que habíamos descubierto, de lo que nos habían hecho, pesaba sobre mí. No sabía si los demás habían sobrevivido, si alguien más había logrado escapar. Pero una cosa estaba clara, nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Y las sombras del bosque, y los secretos que albergaba, nos perseguirían por siempre. Después de escapar del bosque, con cada paso que daba en campo abierto, mi mente luchaba por procesar lo que había vivido. El terror, la persecución, la desesperada lucha por la supervivencia, todo parecía un sueño febril, pero las heridas en mi cuerpo y el dolor en cada músculo eran innegablemente reales. Miré hacia atrás, hacia el oscuro umbral del bosque, todavía esperando ver a alguno de mis compañeros emergiendo. Pero de nuevo solo percibí silencio. Me sentí abrumado por la culpa y el dolor. ¿Había sido el único en sobrevivir? La idea de que mis amigos y compañeros pudieran haber caído víctimas de esa criatura o de la trama gubernamental que habíamos descubierto era insoportable. Mientras caminaba, noté una estructura a lo lejos, una vieja cabaña que parecía abandonada. Con la esperanza de encontrar un refugio temporal, me dirigí hacia ella. La cabaña, desgastada por el tiempo y los elementos, se alzaba como un monumento a la soledad. Al entrar, encontré un lugar que parecía haber sido dejado en el olvido, cubierto de polvo y telarañas. Decidí que esta cabaña sería mi último bastión, un lugar donde podría planear mis siguientes pasos. Necesitaba descansar, recuperar fuerzas, y sobre todo, entender cómo proceder. La revelación de que la criatura podría ser parte de un experimento gubernamental y que todo nuestro grupo podría haber sido parte de un estudio o un juego siniestro me atormentaba. Mientras la noche caía, preparé una pequeña fogata con algunos muebles viejos y rotos de la cabaña. El fuego proporcionaba algo de calor y seguridad, rompiendo la opresión de la noche. Mirando las llamas, reflexioné sobre todo lo que había ocurrido, tratando de encontrar sentido en el caos. Fue entonces cuando escuché un ruido fuera de la cabaña. Al principio, pensé que era la criatura que había venido a terminar lo que había empezado, pero luego escuché voces. Con cautela, me asomé por una ventana rota y vi lo inimaginable. Algunos de mis compañeros estaban allí, tan magullados y exhaustos como yo, pero vivos.
Los ayudé a entrar en la cabaña, y juntos, compartimos nuestras historias de supervivencia. Cada uno había escapado por poco, escondiéndose y usando el terreno a su favor. La alegría de reencontrarnos se mezclaba con el dolor por los que se hallaban perdidos aún y la incertidumbre de lo que nos depararía el futuro. Esa noche, mientras el fuego parpadeaba y las sombras danzaban en las paredes de la cabaña, planeamos nuestro próximo movimiento. Estaba claro que no podíamos simplemente huir. Necesitábamos encontrar una manera de exponer la verdad sobre la criatura, sobre los experimentos gubernamentales, sobre todo lo que habíamos descubierto. Al amanecer, con un plan en mente y una determinación renovada, nos preparamos para lo que sería nuestra última y más desafiante confrontación. No sabíamos qué nos esperaba fuera de esa cabaña, pero estábamos decididos a enfrentarlo juntos, armados con la verdad y una voluntad inquebrantable de sobrevivir y revelar las sombras detrás del terror que habíamos vivido. Nos habíamos reunido de nuevo, pero no para celebrar nuestra supervivencia, sino para planificar cómo enfrentarnos a lo que sabíamos era una amenaza mucho mayor que solo una criatura en el bosque. Mientras la luz del alba se filtraba a través de las ventanas rotas de la cabaña, discutimos nuestras opciones. Sabíamos que era crucial exponer la verdad sobre lo que habíamos descubierto en el bosque, la posible implicación gubernamental y la existencia de la criatura, que sospechábamos era el resultado de algún experimento retorcido. Decidimos dividirnos en dos grupos. Uno buscaría una ruta segura fuera de la zona y buscaría ayuda, mientras que el otro intentaría rastrear a la criatura, recolectando cualquier evidencia de su existencia y de las actividades gubernamentales, pero principalmente buscando al resto del equipo. Salí con el grupo encargado de rastrear a la criatura. A pesar del miedo y la incertidumbre, sentí una extraña sensación de propósito. No era solo una cuestión de supervivencia, era una lucha por la verdad. Nos adentramos en el bosque, moviéndonos con cautela, nuestros sentidos agudizados por la experiencia de los días anteriores. A medida que avanzábamos, encontramos el rastro que buscábamos, huellas que confirmaban que aún estaba cerca. Siguiéndolas, nos adentramos más profundamente en el bosque. De repente, nos encontramos en un claro que no parecía natural. En el centro, había lo que parecía ser un tipo de instalación subterránea camuflada. Con sumo cuidado, nos acercamos y encontramos una entrada sellada. A través de una ventana rota, pudimos ver equipos y monitores. Era evidente que esta instalación era parte de algo más grande, posiblemente relacionado con la criatura. Mientras explorábamos, escuchamos un ruido. La criatura había llegado, atraída por nuestra presencia. Nos escondimos torpemente dentro de la instalación, observando a través de las ventanas rotas como la bestia examinaba el área. Fue en ese momento de tensión, escondidos y observando, cuando la realidad de nuestra situación me golpeó. Estábamos enfrentando algo que estaba más allá de nuestra comprensión, un horror que era tanto una creación de la naturaleza como de la mano del hombre. La criatura finalmente se alejó, desapareciendo entre los árboles. Salimos de la instalación y decidimos regresar a la cabaña para reunirnos definitivamente con el otro grupo. No habíamos hallado ningún rastro de nuestros compañeros y un equipo especializado seguro que les ayudaría mejor. Mientras regresábamos, cada sombra del bosque parecía albergar peligros desconocidos, cada sonido una posible amenaza. Al llegar a la cabaña, el otro grupo aún no había partido, preparando y decidiendo la ruta más rápida y segura sin medios de locomoción a nuestra mano. Al parecer, sí habían encontrado una posible ruta de salida, pero también habían visto vehículos y personal militar como el que habíamos visto en el bosque que parecían estar buscando algo o a alguien en las cercanías. Estaba claro que no podíamos simplemente caminar fuera de la zona sin enfrentarnos a nuevas amenazas. Esa noche, mientras nos preparábamos para lo que podría ser nuestro último enfrentamiento, el bosque parecía susurrar con voces de sombra y misterio. Nos habíamos convertido en intrusos en un juego peligroso, y el amanecer traería nuestro desenlace final. Ya fuera en búsqueda de ayuda o en un último intento por revelar la verdad, estábamos listos para enfrentar lo que viniera. El alba marcó el comienzo de lo que sabíamos que sería nuestra última batalla en este retorcido juego de supervivencia y secretos. La noche había sido larga, llena de planificación y reflexión. Estábamos decididos a escapar del bosque y llevar la verdad sobre la criatura y los experimentos gubernamentales al mundo exterior.
Con la primera luz del día, dejamos la cabaña, moviéndonos con un propósito claro. Habíamos decidido dividirnos en dos grupos, uno crearía una distracción para atraer a cualquier personal de búsqueda y rescate lejos de la ruta de escape, mientras que el otro grupo, en el que me encontraba, intentaría romper el cerco, duplicando la posibilidad de huida. Nos movíamos con rapidez y sigilo, conscientes de cada movimiento, cada sonido que hacíamos. La vegetación a nuestro alrededor, que había sido nuestro enemigo implacable durante días, ahora se convertía en nuestro aliado, proporcionándonos cobertura y ocultación. No pasó mucho tiempo antes de que escucháramos los sonidos de vehículos y voces en la distancia. El otro grupo se apresuró en ejecutar su parte del plan. Aprovechamos la oportunidad para acelerar nuestro paso, dirigiéndonos hacia el punto que habíamos identificado como nuestra mejor oportunidad de escape. De repente, sin previo aviso, la criatura apareció de nuevo, como surgida de las sombras, su presencia imponente y aterradora. Esta vez, sin embargo, estábamos preparados. Utilizando bengalas y ruido, la desorientamos lo suficiente como para pasar a su lado, corriendo hacia la libertad con cada gramo de fuerza que nos quedaba. El sonido de los helicópteros llenó el aire, y por un momento, temimos que fuera el fin. Pero en lugar de dirigirse hacia nosotros, se alejaron, atraídos por la distracción creada por nuestros compañeros. Y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, emergimos a un campo en el que se dibujaban carreteras y algo más preciado. Delante de nosotros se extendía la civilización, un pequeño pueblo en la distancia. Nunca había contemplado una vista más hermosa. Exhaustos pero impulsados por la emoción, continuamos corriendo, dejando atrás el oscuro manto del bosque. Al llegar al pueblo, nuestras historias fueron recibidas con escepticismo e incredulidad. Sin pruebas concretas de lo que habíamos experimentado, nuestras afirmaciones parecían cuentos de fantasía. Sin embargo, a pesar de que nos creyeran o no, lo cierto era que nuestros compañeros estaban en peligro y las autoridades se dirigieron rápidamente a su rescate. A pesar de todo, los días siguientes fueron un torbellino. La policía del lugar localizó a nuestros compañeros, pero estaban en manos de los militares que nos habíamos cruzado en el bosque. Su explicación fue que estaban realizando un ejercicio práctico y no habían detectado civiles a tiempo, algo que nos había confundido y alterado, confundiéndonos antes de que pudieran darnos una explicación de lo que ocurría. Nos dimos cuenta de que la criatura, el bosque, los experimentos, todo, estaba siendo encubierto. Finalmente nos dimos de frente con la realidad. Revelar la verdad sería mucho más difícil de lo que habíamos anticipado. Nuestro grupo fue disuelto, seguidamente, nuestros movimientos fueron rastreados, al menos un tiempo. A pesar de estar fuera del bosque, la sensación de estar atrapados y perseguidos nunca nos abandonó. La historia de lo que realmente sucedió en ese bosque, de la criatura y de los oscuros secretos que descubrimos, permaneció oculta, enterrada bajo capas de desinformación y negación. Pero yo, uno de los pocos supervivientes, sabía que algún día, de alguna manera, la verdad tendría que ser revelada. El mundo al que regresamos era diferente, o quizás fuimos nosotros quienes habíamos cambiado irrevocablemente. Nuestras historias, tan reales y aterradoras para nosotros, fueron recibidas con escepticismo y dudas. Las autoridades nos trataron como a supervivientes traumatizados, cuyos relatos eran producto del estrés y la confusión. Pero sabíamos la verdad. La criatura, el experimento, la implicación del gobierno, todo era real. Sin embargo, cada intento de sacar a la luz nuestra historia fue silenciado. Las pruebas que habíamos recogido desaparecieron, los documentos que encontramos en el bosque nunca fueron reconocidos, y las personas con las que intentamos hablar desestimaron nuestras afirmaciones o desaparecieron misteriosamente. Nuestras vidas se convirtieron en un laberinto de vigilancia y advertencias veladas. Me di cuenta de que éramos observados constantemente. Nuestras comunicaciones estaban intervenidas, y sentíamos la presión de fuerzas desconocidas que buscaban silenciarnos. Era evidente que al revelar lo que sabíamos, pondríamos nuestras vidas en peligro. La realidad de nuestra situación se hizo aún más clara cuando uno de nosotros, intentando contactar a un periodista, desapareció sin dejar rastro. Fue un mensaje claro y aterrador: debíamos permanecer en silencio.
En un mundo que creía que habíamos sido víctimas de un trauma colectivo, nos encontramos aislados en nuestra lucha por la verdad. Las reuniones con el resto del grupo se volvieron esporádicas y clandestinas, cada encuentro lleno de paranoia y miedo. Finalmente, me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Estaba atrapado en una realidad donde la verdad era demasiado peligrosa para ser revelada. La criatura del bosque, el experimento, todo lo que habíamos experimentado, se convirtió en un secreto que debía llevarse a la tumba. Así, me encontré escribiendo estas palabras, no como una confesión, sino como un testimonio de los eventos que viví, sabiendo que probablemente nunca verían la luz del día o se tomaría como una historia más llena de fantasía. Este relato es mi última esperanza, un deseo de que algún día, la verdad se revele, no importa cuán oscura o aterradora sea. El bosque y sus secretos pueden haber sido silenciados, pero mientras que aquellos de nosotros que sobrevivimos sigamos vivos, las voces de lo que realmente ocurrió nunca serán completamente apagadas. Con esta narración, dejo un legado de terror, misterio y una verdad que lucha por ser escuchada. Quizás, en algún futuro distante, estas palabras encuentren eco en un mundo dispuesto a escuchar y creer. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.